Nos encontramos, mis estimados amigos, en el final de nuestro periodo después de Shavuot. Les cuento que sin quererlo, ni tampoco buscarlo, ni tampoco planearlo, les cuento que al final hemos llegado de una forma muy interesante al final de este periodo. Y estoy muy contento y de verdad que también sorprendido de justo poder tener este resultado. Pero que les digo que al final de cuentas no era algo que yo buscaba precisamente. Sin embargo, pasó y pasó de una forma muy preciosa. Y bueno, para meternos todos en contexto, estos jueves que tenemos de estudio es justamente para estudiar entre varones, ¿de acuerdo? Para poder entre nosotros estimularnos a la santidad, a estudiar, ¿de acuerdo? Mientras que los viernes los utilizamos para orar juntos, que también es algo supremamente importante y necesario. Les cuento todo esto porque los jueves llevamos una serie que se llama Las Letras Rojas. Esta serie de las letras rojas, de lo que trata, es justo analizar las letras del Mesías, las palabras del Mesías y revisar y compararnos con él para saber qué tan cerca estamos de la estatura del varón perfecto. Y bueno, sí, ha sido algo sorprendente bueno, no lo digo yo, lo dijo Luis Lorenzo ahora que lo ha estado viendo toda esa sesión y nos ha estado mandando por ahí nos ha estado mandando por ahí como sus perlas, ¿no? Lo que extrae y diciéndonos, oigan, ¿se acuerdan de esto? Y le digo a Javier, así como a Luis Lorenzo, le digo, ¿qué? Yo dije eso. Ah, sí, yo dije eso. Así como de pronto no me acordaba, pero qué bueno. Y en todo este proceso, sale, en todo este año, dependiendo de nuestra identidad, fíjate lo que estoy diciendo, dependiendo de nuestra identidad, tenemos días festivos, ¿sale? Y uno de estos días festivos es la festividad de Shavuot, que en español se tradujo como la festividad de Pentecostés. Y esa es una festividad, ¿de acuerdo? Que conmemora dos acciones importantes, ¿de acuerdo? Esto es una cosa preciosa y voy a ir por la parte más clara y es Hechos capítulo 2. Seguramente la mayoría de ustedes saben qué pasó en Hechos 2 y si no, a lo mejor saben qué pasó, aunque no sepan que está en Hechos 2. Pero lo que pasa en Hechos 2 es que dice que el Espíritu Santo cae sobre una comunidad de personas, que de hecho eran los apóstoles, y dice que empezaron a hablar en otros idiomas las maravillas de Dios. Y que muchos judíos que estaban alrededor de ese grupito de personas se sacaron mucho pues, de onda y dijeron como, ¿qué les pasa? Que estos no eran personas que ni hablar otro idioma sabían y ahora resulta que hablan en otros idiomas y les entendemos y estamos escuchando y bueno, es una cosa sorprendente, ¿no? Y después de eso pasan algunas cosas interesantes, ¿no? Que ahora vamos a analizar. Y el otro suceso con el que se relaciona esta festividad es con el tiempo donde se entregan los mandamientos, en la época donde Moisés todavía vivía, ¿de acuerdo? Y Moisés tenía como cargo el recibir los mandamientos, ¿de acuerdo? Bueno, el ser el que escucha los mandamientos, ¿de acuerdo? Y el receptor, y entonces entregarlos al pueblo, a la nación. La cosa interesante es que cuando el Señor aparece, y esta parte lo hemos explicado varias veces, hasta hay videos de eso que les compartía que hice, que cuando el Señor se aparece hay un escenario bastante potente, hay un escenario importante que se empieza a dar y hay una montaña, el monte Sinaí, que humeaba, que temblaba, que había truenos, relámpagos, había un sonido de una trompeta que sonaba. Y la nación, en lugar de alegrarse por encontrarse con el Señor, se asustó, se preocupó, se llenó de temor y bueno, solo toleraron escuchar los primeros 10 mandamientos. Pero eso no significaba que fueran los únicos mandamientos, sino que hubo más mandamientos que la nación ya no quiso escuchar. Y para eso entró Moisés de vuelta en la presencia del Señor en una nube, dice que era una nube tan densa que no se podía ver. Y entonces entra Moisés en la nube y Moisés en la nube escucha el mandamiento 11, 12, 13, 14 o hasta un montón, hasta llegar como por allá después de 12 capítulos, ya baja Moisés. Y eso todo lo cuento porque cuando la nación se quiere ir, y esta es la parte que me importa mucho, cuando la nación se quiere ir, la nación le dice a Moisés, habla tú con Dios, pero nosotros no queremos hablar con el Señor. Y Moisés le contesta a la nación y les dice, no tengan miedo, porque para probar, porque para la traducción más correcta, esto nunca se los he dicho a mis amigos, se los voy a contar ahora, pero la traducción más correcta es para oler lo que hay en su corazón. Dios vino para oler
lo que hay en su corazón. ¿Qué fragancia emana de su ser? Qué interesante, ¿no? Esta traducción también un poco más cruda, es como, ¿what? Pero es real, ¿de acuerdo? Dice la palabra que Moisés les reprende y les dice, tranquilos, no se asusten. El Señor vino para conocer qué hay en su corazón. Bueno, ¿cuánto tiempo iba a quedarse el Señor, perdón, con ellos oliendo o percibiendo o entregando sus mandamientos? ¿Cuánto tiempo iba a ser? 40 días. Esos son los 40 días que Moisés entra en la presencia del Señor en la cumbre del monte Sinaí, se queda con el Señor 40 días y 40 noches y bueno, pasan cosas interesantísimas donde Moisés está tanto tiempo y tan cerca del Señor que ni siquiera le da hambre. Por eso puede no comer por 40 días y 40 noches, ¿de acuerdo? ¿Quién más estuvo por 40 días y 40 noches sin comer? Jesús, por supuesto que sí. También estuvo Elías 40 días y 40 noches sin comer. Sí, están tan cerca y tanto tiempo en la presencia del Señor que hasta no hay necesidad de comer. Qué interesante eso, ¿no? Y lo extraño de todo esto es que, por ejemplo, en esos 40 días a Moisés casi se le transfigura el cuerpo y dice la historia o la vida de Moisés nos cuenta que le brillaba, que alumbraba justamente su rostro y que lo que sucedía era que la gente pues se asustaba o se preocupaba o se asombraba y lo que Moisés hacía era cubrirse el rostro. ¿Por qué? Porque pues pasó tiempo en la presencia del Señor. ¿De acuerdo? Qué interesante esto, ¿no? Cuando estás expuesto a la luz de la Torá, saben que es la Torá ya, cuando te expones a la luz de la luz te hace alumbrar. Imagínate eso y eso lo veíamos en Mateo capítulo 5 donde dice, ustedes son la luz para este mundo. ¿Se acuerdan que vimos eso? Ustedes son la luz del mundo, dice, y una ciudad no se esconde, una ciudad que alumbra, no se, sino que dice, arriba, así que la gente vea y dice, y así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que, dice, para que vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Imagínate nada más cuál es el jalezote que nos queda, ¿no? Y la estatura que nos deja es que así alumbre vuestra luz delante de los hombres, ¿no? Y bueno, Moisés nos da un ejemplo de eso. Al estar tanto expuesto frente a la Torá, ¿qué termina haciendo? Alumbrando, ¿de acuerdo? El Mesías, ¿se acuerdan? Cuando se estaba también transfigurando frente a sus discípulos, lo mismo, su luz alumbraba. ¿Hay algo diferente para ti, para mí, en cuanto a la instrucción? Es la misma, mis estimados amigos. La instrucción de que alumbre vuestra luz delante de los hombres. Fíjate nada más eso. Alumbrar, no brillar, alumbrar. Es correcto alumbrar. Seamos luz para las personas empezando por casa. ¿De acuerdo? Que nunca nos digan de nosotros. Son candiles de la calle, oscuridad en su casa. Jamás, mi querido Javier, jamás nos digan eso, nunca. Al contrario, son luz en casa, ¿de acuerdo? Y dan tanta luz que alumbran incluso juntos como familia a las demás personas. Imagínate eso, ¿no? Yo anhelo eso, eso es mi sueño. Lo interesante de esto es que hay 40 días de estela que quedan después de Shavuot, que la verdad es que en este tiempo es la primera vez que lo analizaba y que lo conocía y lo entendía, y ahora me hace mucho sentido. Esos 40 días, les digo una cosa, terminan mañana. A lo mejor no se habían dado cuenta, y es un conteo que no está especificado en la palabra. Yo le quise prestar atención, pero esos 40 días terminan mañana. Y durante esos 40 días nos hemos visto aproximadamente unas 5 veces, si no me equivoco, así unas 5 veces. Y hemos visto 5 diferentes temas que han ido sumando poco a poco a toda esta información y que les cuento de verdad, yo no lo había planeado ni tampoco lo había agendado. Les cuento de corazón que a veces ni tiempo me queda para agendar el tema con ustedes y se los digo de forma, pues con vergüenza. Justo platicaba con Gerardo durante la semana que de verdad hay días en los que estoy viviendo al día con las actividades y en ese día resuelvo lo que en ese mismo día necesito entregar. Y con ustedes, especialmente, estudié un día antes, un miércoles antes, y bueno, esto especialmente esta última sesión especialmente esta última serie de temas que les digo que han sido como 6 videos, yo no las planeé, no me da el tiempo de planear, ¿de acuerdo? Lincoln por su parte es buenísimo para planear, ¿de acuerdo? Yo le doy un montón de créditos a mi hermano porque la verdad es que lo hace increíble, pero yo no, ¿de acuerdo? Y bueno, en esa parte me falta mucha organización y lo estoy trabajando. Y les cuento esta parte tan cruda porque
no planeé que durante los 40 días siguientes de la fiesta de Shavuot viéramos temas que fueran distintos y que fueran necesarios. Y especialmente el que toca para hoy y con el que cerramos hoy, estoy seguro que les va a sorprender. Porque después de que pasa Hechos 2, ¿qué sigue después de Hechos 2? Pues Hechos 3, sencillamente, ¿no? Hechos 3, Hechos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y en Hechos 10 aparece la historia de un hombre que quiero que analicemos el día de hoy. Que quiero pedirles que la analicemos juntos porque quiero que veamos a la persona, ¿sale? Y esta persona justamente vive, esta persona que vamos a ponerle nombre juntos, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Esta persona se llama Cornelio, ¿sale? Cornelio. Cornelio vive, disfruta y conoce lo que esta fiesta implica. Cornelio vive en carne propia lo que esta fiesta de Shavuot o Pentecostés tiene como efecto. Exacto, mi querido Luis Lorenzo, Cornelio. Y Cornelio le pasa lo que le pasó a los judíos de Hechos 2, ¿sí? Les quiero pedir un momento que vayan conmigo a Hechos 2, porque esto es lo que se conmemoró hace casi 40 días en aquella fiesta. En esos capítulos 2, no lo vamos a leer porque es precioso. Primero es precioso y segundo es larguísimo. Pero vamos a Hechos 2, nada más una parte, por favor. Y quisiera pedirles que vayamos en Hechos 2. Dice el versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, y les invito a que encierren la palabra Pentecostés para que ubiquen perfectamente que es durante esa fiesta, ¿sale? Dice, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa que es donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Esta palabra, lenguas como de fuego, hace referencia a que con un relámpago todos empezaron a hablar de forma espontánea en otros idiomas. Y luego sigue diciendo en el versículo número 4, y se fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y cuando dice otras lenguas se refiere a lenguas, a lenguajes, perdón, a idiomas, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿cómo puedo saber eso? Dice que en el versículo 5 estaban entonces en Jerusalén y encierran la palabra judíos, enciérrenla por favor, judíos, y después los describe, varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Esa palabra varones piadosos, este es bien importante, varones piadosos son personas que no han sido convertidas al judaísmo. ¿De acuerdo? Son personas que aún no se convierten porque para poder convertirse por completo al judaísmo se requería la circuncisión, ¿de acuerdo? Y ser aceptados por la comunidad judía. Bueno, estas personas, porque ahorita lo vamos a ocupar, queremos saber dónde está Cornelio, ¿ah? Vamos a necesitar saber en qué zona está Cornelio. Aquí dice que estaban judíos y también varones piadosos, es decir, aún no convertidos, de todas las naciones bajo el cielo. Dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. Aquí apunten por favor esta parte y subráyelo, porque cada uno les escuchaba hablar en su propia lengua. Fíjate cómo no estaban hablando lenguas angelicales, ni espirituales, ni no entendibles. Eran lenguas que otras personas entendían, eran lenguajes. Está bien, eran idiomas, ¿sale? Y eran idiomas terrenales, porque dice que eran judíos de toda la tierra, ¿de acuerdo? Por lo tanto, eran idiomas terrenales, ¿sí? Y entonces ya pasa toda esa parte. Se va a levantar Pedro para platicar, ¿de acuerdo? Se va a levantar Pedro para platicar y cuenta, vénganse conmigo por favor hasta el versículo número... mm, vengan por favor conmigo hasta el versículo número 37. Pedro se avienta, para mí, uno de los discursos más magistrales que la Biblia pueda tener, ¿de acuerdo? Y dice el versículo 37 del capítulo 2, dice, al oír todo esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Por favor, subrayen donde dice bautícese y el don del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Con esto necesitamos aclarar una cosa que hoy no me gustaría poder ahondar más, pero no es tema de estudio. Lo que sí puedo decir es la parte que ya hemos visto antes, y es que el don del Espíritu Santo, esta parte ya la hemos revisado con anterioridad. Y el don del Espíritu Santo está especificado en algunos profetas como en Ezequiel, ¿de acuerdo? El profeta Ezequiel nos especifica qué es el don del Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Ezequiel capítulo 36 y versículo 27 nos dice claramente que el don del Espíritu
del Señor es que cambien nuestro corazón de piedra por uno de carne y andemos, guardemos y practiquemos. ¿De acuerdo? Si yo les pidiera una tarea, si yo les pidiera una tarea así para toda la vida, sería que se aprendieran de memoria Ezequiel 36:27. De memoria. ¿Por qué? Porque eso le da sentido a la manifestación del Espíritu. ¿Sí? Extrañamente, lo que estaban hablando estas personas, decía un poquito atrás, decía que eran las maravillas de Dios. Dice que los judíos les dijeron, les escuchamos hablar en nuestro idioma las maravillas de Dios. ¿Qué son las maravillas de Dios según el Salmo 119? La Torá, los mandamientos. Y extrañamente Ezequiel 36 dice que el Espíritu pone los mandamientos en la mente y en el corazón. Yo te hago una pregunta. ¿Será entonces que esta manifestación del Espíritu Santo sea distinto a lo que los profetas habían anunciado? Es lo mismo, ¿sí? Si todavía pudiéramos estudiar un poquito más, Jeremías 31 te lo va a aclarar. ¿De acuerdo? Vienen días, dice el Señor, en los que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y con la casa de Israel especialmente, pondré mi espíritu en ellos, ¿sí? Y en ellos pondré mis leyes y mis estatutos en su mente y en su corazón. ¿Para qué? Para que anden, guarden y practiquen. El verdadero avivamiento, y esto es bien interesante, el verdadero, es más, el primer avivamiento, ¿dónde está? En Hechos 2, ¿cierto? Entonces, cualquier avivamiento en la actualidad debería parecerse al de Hechos 2. Si no, no es un avivamiento movido por el Espíritu. Esto es fuerte, de acuerdo, y lo entiendo, pero ya lo hemos estudiado por mucho tiempo. Y para mayor referencia, el tema número 10 de curso básico lo puede resolver perfectamente. ¿Sale? El tema del nuevo pacto también lo puede resolver perfectamente, así que por favor sean pacientes. Y si no has tomado curso básico, te recomiendo muchísimo que lo puedas tomar. Te lo recomiendo de corazón, definitivamente te va a sorprender un montón. Ok, teniendo presente esto, dijimos que pasaron pues prácticamente tres cosas. Un estruendo, ¿de acuerdo? Lenguas en otros idiomas, los mandamientos del Señor. Y número tres, am, se bautizaron. ¿Sale? Una última cosa antes de irnos, por favor. Les quiero pedir que vengan conmigo a donde dice el versículo número 22 del 2, igual, Hechos 2:22. Cuando a Pedro se le ocurre decir, varones israelitas, oíd estas palabras. Dijimos que en Hechos 2 el único público que tenemos acá son judíos. Pero a Pedro se le ocurre decir varones israelitas. Cuando hablamos de israelitas, ¿a cuántas tribus nos referimos? A todas, a las 12 exactamente. ¿Sabes? Aquí ya son todas las tribus, ¿sabes? Porque esa es la intención de la restauración. Y suponiendo que mantengamos la línea o la regla de que son 10, perfecto, algo interesante con todo esto es que solo hay judíos ahí. Pudo haber dicho varones judíos, porque si lo dice, de hecho, más temprano, en el versículo 14, se dice varones judíos y los que habitáis en Jerusalén. Pero en el versículo 21, 21, 22 cambia el título de los que está hablando y ya no le habla solo a los judíos. Extrañamente habla a los varones israelitas. ¿Cuántas tribus de israelitas había ahí? Ni una. Solo eran judíos. Pero ¿por qué nos importa esto? Oh, que te digo que importa, pues. Te prometo que importa, porque cuando a Pedro le digan, ve por las ovejas perdidas de la casa de Israel, Pedro va a decir, no voy, Señor. No voy porque eso es inmundo. Esos son inmundos, están llenos de inmundicia. ¿Sí? Y Pedro lo decía con causa y con razón, y hoy te lo voy a compartir. ¿De acuerdo? Teniendo presente todo este precedente, extrañamente Pedro, el que habíamos tenido como caso de estudio, mi querido Javier, durante las semanas pasadas, Pedro ya está renovado, ¿no? Pedro ya está refinado, Pedro ya lo alcanzó un nivel de verdad máster, senior, pro, cinta negra, black belt, lo que quieras. O sea, el Pedro ya es, ¡bam! ¿Me explico?
Y yo aspiro en que alguna ocasión se me conceda como al Pedro haber de verdad progresado lo suficiente y dejar de ser un bruto, ¿de acuerdo? Y no digo como bruto de ofensa, digo como bruto de que estaba en bruto, ¿sabes? Y que requería ser pulido como el carbón que se convierte en diamante, ¿no? Y bueno, cerramos la cuenta de los 40 días justamente de Shavuot, después de Shavuot, perdón, con el Cornelio. Vengan conmigo, por favor, a Hechos 10, ¿sale? Y no puedo asegurar que Cornelio haya sucedido dentro de los 40 días de Shavuot, pero no me sorprendería, déjenme les digo esto, ¿eh? No me sorprendería, mi querido Gera, que Cornelio y su historia apareciera dentro de los 40 días sucesivos a Shavuot. No me sorprendería. Pero no lo puedo asegurar, así que no lo voy a mencionar. Pero Pedro Super Saiyajin, claro, claro, ya era Super Saiyajin, ya le brillaba el pelo, ya tenía como este viento como este estela, ¿no? Que tiene en los Super Saiyajines, claro. Y bueno, ¿de acuerdo? Teniendo presente esto, vengan conmigo a Hechos capítulo 10, ¿sale? Y esta fiesta, o esta festividad, o esta convocatoria también a Cornelio le cambia la vida para siempre, ¿de acuerdo? Muy importante con todo esto, vengan conmigo por favor a Hechos capítulo 10 y versículo 1, dice que había un hombre en Cesarea, dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión, y encierran la palabra centurión, de la compañía llamada la italiana, encierran la palabra italiana, ¿sale? Esta es algo bien interesante y se lo quiero dedicar especialmente a las personas que es la primera vez que están escuchando este tipo de mensajes, porque la intención es que lo tengan resuelto y que sea fácil también para ustedes el concepto de decir de quién estamos hablando. Y en este caso estamos hablando de uno que se llama Cornelio, que es de un centurión, se dedica a ser centurión. Un centurión es un comandante que tiene a su cargo 100 soldados, pero no cualquier soldado, sino que eran soldados romanos, ¿de acuerdo? Estamos hablando aproximadamente del año, por decir una cosa, 40 después de Cristo, ¿sale? No es cierto, estamos hablando como del año, bueno, no podemos saber el año, la verdad es que en esta parte, pero no ha pasado mucho tiempo. Quiero que sepan que el Mesías ya murió, fue sepultado, resucitó y se fue al cielo, ¿de acuerdo? Ya pasó el tiempo de que se quedaron ahí los discípulos. Estamos hablando de que Hechos 2 se celebra exactamente en el mismo año que en el Mesías se fue. Y si esto es así con mi teoría de que fue en el mismo año, podríamos estar hablando entre el 30 y 40 después de Cristo, que pasa lo de Cornelio. La razón por la que les cuento esto es porque entre 30 y 40, justo mira, ahí está lo que está diciendo Lincoln. Muchas gracias, mi estimado Lynch. Fíjate nada más, si tenemos presente esto, la razón por la que nos importa es porque en el año, y eso es lo que quiero decir, en el año donde esto pasa, de Hechos capítulo 10, déjame te digo esta parte que es importantísima. El Imperio Romano es de los más fuertes que hay en el mundo. ¿De acuerdo? Está en su apogeo aún enormemente. Es enorme, enorme, enorme la fuerza que tiene am, este imperio. Y el ejército no era débil, el ejército era muy fuerte. La estrategia que tenía el imperio romano a nivel militar era enorme y muy fuerte. Yo tengo una pregunta, ¿tú crees que era importante o era un cargo importante tener el cargo de centurión romano? ¿Ustedes considerarían que es algo simplón el ser centurión romano? Pues sinceramente, no es así. ¿De acuerdo? Es algo que es bastante potente, de hecho. Ser centurión romano es algo bastante intenso y con mucha, mucha fuerza, por supuesto que sí. Y tener a 100 personas a tu cargo, tener a 100 soldados romanos, por supuesto que será algo evidentemente importante. Teniendo presente esto, yo te quiero preguntar, ¿cuál crees que era la personalidad que tenían los centuriones romanos? Es más, empezamos fácilmente. ¿Cuál crees que tenían cuál personalidad crees que tenían, perdón, los soldados romanos? Imagínate eso. El imperio más importante y más grande del mundo en ese momento está en todo su apogeo, ¿de acuerdo? Faltaban unos 400 años más todavía para poder debilitar al imperio. Y luego ahora piensa un poquito, ¿cuál crees que sería la actitud o la personalidad regular, ¿de acuerdo? La personalidad regular y común de cualquiera de los centuriones romanos. Dice Luis Lorenzo, orgullo, altivez. Yo de verdad me imagino a un tipo recio, am, como, como un poco como dictador también de pronto, sabiendo que tiene a su cargo, grotesca, dice Javier. Si nos ponemos a pensar, seguramente el grueso de la mayoría de los soldados sería eso, ¿sale? Si bien es cierto, entre Judea
y entre Roma había acuerdos importantes que les permitían como esta armonía, pues de pronto un poco como de la persona que me está conquistando, mi conquistador, y yo como conquistado. Y eso es una parte, perdón, que pues definitivamente no es algo amable de recordar, pero era algo que era real, ¿de acuerdo? Había una relación muy interesante entre las autoridades judías y los romanos también. Teniendo presente esto, imagínate nada más a Cornelio, que nació en un contexto así, que creció en un contexto así y que no olvidemos, creció probablemente en Roma y necesitó migrar a Judea con tal, pues, de vivir allá a su cargo, ¿no? ¿Por qué cuento todo esto? Porque Cornelio, ¿sale? Es una persona que está completamente fuera de entre los judíos en un inicio. Tal cual. Cornelio crece, se desarrolla, madura y vive en Roma. Y para que siempre se acuerden de esta parte y nunca la desasociemos o siempre la asociemos correctamente, vamos a pensar que Roma es donde está el Coliseo romano, ¿de acuerdo? En Roma, en Italia, para que se entienda supremamente fácil, en Italia, ¿de acuerdo? Podemos pensar donde ahora está el Vaticano, ¿de acuerdo? Es donde se come pizza, ¿de acuerdo? Pizzas italianas, pizza y pasta. O sea, quiero que ubiquemos y que desasociemos por completo que Italia está por acá, ¿de acuerdo? Mientras que Judea está acá. Lo hacen viajar para acá y allá se queda a vivir y allá conoce a los judíos, ¿sale? Y la vida de Cornelio empieza a cambiar y empieza a cambiar, ¿sí? Sí tenemos el contexto y es fácil de poder obtener que Cornelio tenía un afán o un crecimiento o una influencia, mejor dicho, una influencia bastante interesante en cuanto a su carácter, ¿sí? Si pudiéramos pensar, ¿qué creen que pasaría si Cornelio no conoce a los judíos? ¿Qué creen que pasaría si Cornelio nunca se asocia con los judíos? Venga, venga, Luis Lorenzo. Dice, cambio pizza por shawarma. Me gusta eso. Cambio pizza por cordero. Me gusta eso. Pero imagínate su personalidad. Sí, imaginémonos por un momento la personalidad de Cornelio. Sí, en un ambiente de ejército, en un ambiente militar, en un ambiente de oposición, en un ambiente de conquista, en un ambiente de lograr, un ambiente de empoderamiento, un ambiente donde sencillamente la vanidad lo era todo. Pero extrañamente Cornelio nos da un ejemplo muy interesante con todo esto. Y para el tiempo que se escribe Hechos capítulo 10 se van a dar cuenta que justamente, Cornelio tiene algo que tú y yo podemos aprender. Y que esta estela de días o esta fiesta de Shavuot, Cornelio también la vive en un modo diferido, por supuesto que sí. Sí, dice Javier, tenía que ser político, pues probablemente sí, son cargos importantes, pues. Imagínate el ejército de tu país, por supuesto que tiene comandantes y tiene sargentos y por supuesto por ahí va también este desarrollo, pues. Ok, teniendo presente esto, dice el versículo número 2 y aquí viene la parte interesante con Cornelio. Este era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Con este versículo sencillito nos muestra la capacidad que tiene Dios, por supuesto, la capacidad que el Señor tiene para transformar, para cambiar y para restaurar y para dejar funcionalmente la vida de alguien, y en este caso la vida del Cornelio. Yo les quiero pedir que noten, por favor, todos los elementos que mencionó. Dijo que era piadoso y temeroso de Dios, ¿sí? Con toda su casa. Algo importante ahí, ahora lo vamos a resolver. Y que hacía muchas limosnas. O sea, además el tipo era dadivoso, ¿de acuerdo? Y oraba a Dios siempre. Les hago una pregunta así, de entrada, de entrada. ¿Hay alguien acá que necesite aprenderle algo al Cornelio? ¿Hay alguien acá, hay alguien acá que de pronto diga, oigan, hasta el Cornelio era más disciplinado que yo? La verdad es que yo digo eso. O sea, para mí el Cornelio representa a alguien disciplinado mínimo para orar. O sea, de entrada, así de forma muy sencilla, tenía disciplina y algo que me gusta muchísimo y es precioso es temeroso de Dios con toda su casa. ¿Qué les parece eso? Imagínate nada más. Este grupo va a dejar de llamarse Ser Sansón no basta por Seamos como Cornelio. Y dice Lincoln Cornelio, ¡piu! Se unió al grupo. Aviso de WhatsApp. Imagínate.
El Cornelio, y esta parte es la cosa interesante, porque Cornelio, y por eso lo quise asociar, o más bien el Señor me trajo para acá. ¿Por qué asociamos a Cornelio con el rollo de Shavuot? Porque lo que Cornelio va a vivir es muy parecido, de hecho es lo mismo que se vivió en Shavuot de Hechos 2, ¿de acuerdo? En Pentecostés de Hechos 2. Y estamos cerrando con esa cuenta de días y vemos a Cornelio, que el Cornelio tiene esta personalidad y este carácter, esta disciplina y este entendimiento, pues. Bueno, seguimos avanzando y dice versículo número 3. Este vio claramente, dice, en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Ahí está, fíjate nada más. Dice, él mirándole fijamente y atemorizado, y nota por favor ahí esa parte de mirándole fijamente y atemorizado, dijo que es Señor. Mira nada más, pon atención en esta parte. Porque si pudiéramos comparar, y perdón que sea tan comparativo, el Señor no nos compara, por cierto, pero tengamos ambos casos. ¿Qué pasó cuando el Señor se presentó delante del pueblo de Israel? El pueblo de Israel lo miró fijamente y preguntó, ¿qué es, Señor? No preguntó eso. Escuchó 10 mandamientos y prefirió irse. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de Pablo cuando iba camino a Damasco y la luz le encegueció y cayó a tierra? Bueno, él sí dijo, ¿qué es, Señor? ¿Y qué quieres que haga? Punto. Y tenemos a un Cornelio que también dice, ¿qué es, Señor? Y se le queda mirando fijamente. ¿De qué me habla esto? De atención plena. Con todo y temor. Atención plena. ¿Han conocido varones o personas, o quizá uno mismo, que cuando alguien le está hablando no tiene la capacidad de prestar atención plena? ¿Han conocido de alguien o ustedes alguna vez cuando alguien les ha estado hablando no han tenido la capacidad para tener atención plena y ver a los ojos a la persona? Es muy común que entre hombres no tengamos la capacidad para prestarnos atención plena. Y de los hombres para sus familias o sus esposas no hay atención plena regularmente. Y Cornelio nos muestra que sí hay posibilidad de prestar atención plena y mirar fijamente a los ojos. Agarramos el teléfono, nos distraemos, prestamos atención a otra cosa. Y la verdad es que la comunicación requiere de atención plena. Necesitamos crecer en esa zona y Cornelio nos está mostrando. Para mí, cuando estaba entendiendo esto, me estaba dando Cornelio una lección importante de masculinidad rectificada. Por eso le pusimos de título a este tema eso. Así justamente, Cornelio, el caso de una masculinidad rectificada. Pudimos haber esperado de Cornelio que fuera un matón, un sanguinario, un perverso, un homicida, una persona incorregible, pues. Pero tenemos un Cornelio piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, que hacía limosnas a todo el pueblo y oraba a Dios siempre. Y luego no solo eso, un Cornelio con atención plena. ¿Qué les parece eso, no? Qué interesante. Y sigue diciendo, en el versículo número 4 dice, y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Imagínate eso. Tus oraciones y tus limosnas han sido, dice, han subido para memoria delante de Dios. Esta parte me impresiona un montón, ¿de acuerdo? Y les quiero compartir este versículo que me hace ahorita, me hace recordarlo perfectamente. Déjenme se los comparto, porque no lo tenía pensado para ahora, pero ahora que lo estamos analizando creo que me va a hacer sentido. Deme un segundo. Primera de Pedro 3:7. Vengan conmigo por favor a Primera de Pedro 3:7. No pierdan por favor Hechos 10, por favor, y vengan un momentito conmigo a Primera de Pedro 3:7. Y dice, Primera de Pedro 3:7. Me gusta la idea de cuando doy un versículo que no estaba planeado, se los pongo en la pantalla para evitar distraernos tantísimo. Y dice, vosotros maridos, igualmente,
vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, dice, y dice como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Yo les hago una pregunta sencillita y directa. ¿La oración de Cornelio que hacía a diario fue estorbada o subió sin estorbo? Subió directo y sin estorbo. Entonces no solo tenemos a un hombre que hacía todo lo anterior, dice que entonces, si sus oraciones subían sin estorbo, con su esposa, o sea, como marido, vivía sabiamente, le daba honor a la mujer como vaso más frágil y como coheredera de la gracia de la vida. Si hacemos ingeniería inversa, me encanta esto, me gusta mucho esta idea de hacer ingeniería inversa. Si sus oraciones subían sin estorbo, significará que honraba a su esposa. Más cátedra del Cornelio sin cátedra. ¿Les hace sentido esto, mi querido Jera, Javier, Álvaro? ¿Hace sentido esta parte, no? Porque se cumplió lo último, por lo tanto lo anterior lo estaba haciendo, lo estaba generando, lo estaba cuidando. Seamos como Cornelio. Hashtag del día de hoy, cambia la pizza por shawarma. Team Cornelio, dice el Doc Linares. Imagínate eso. Tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios, sin estorbo, por lo tanto había honra a la esposa. Dice el versículo número 5: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Pedro, sí dice, posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa, perdón, junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel, y esto me gusta muchísimo, pongan atención, dice, ido el ángel que estaba con Cornelio, dice, este llamó a dos de sus criados, y dice, y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Fíjate nada más esta parte que me gusta muchísimo. Dice, ido el ángel que hablaba con Cornelio, apenas se fue el ángel, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. No sé si alcanzas a notar, y otras versiones mencionan que tan pronto el ángel se fue, Cornelio empezó a actuar. No sé si alguna vez tú, no sé si alguna vez tú, voy a ser bien explícito para poder llegar al punto pronto. Am, Tu esposa te ha pedido que hagas algo y dices, sí, se lo voy a hacer. Y pasa un día, 2 días, 3 días, una semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes, ¿de acuerdo? Y si te hace sentido lo que estoy queriendo decirte, es que Cornelio ponía en práctica tan pronto recibía la instrucción. Ya sé, era un ángel, ya sé qué vas a decir. Bueno, mi esposa no es un ángel. Mi esposa no es como un ángel que se me aparece y aunque me explico, pues quizá no es por supuesto, pero Cornelio lo que sí te está demostrando es la capacidad de actuar con inmediatez. ¿Sí? Y más, esto le decía un autor que estaba leyendo con respecto a este tema, y más cuando se trata de temas internos como de tu corazón o de tu alma, que era el caso de lo que el ángel le estaba mostrando. Tus oraciones y tus limonas han subido delante del Señor para memoria, fíjate nada más. Y me hace mucho sentido que Cornelio, después de que nos muestra toda esta funcionalidad masculina, toda esta funcionalidad como esposo, ahora también muestre funcionalidad para actuar y desarrollar. Imagínate que corren, ok, bueno, pues lo planeamos, señor, claro que sí, lo planeamos, déjame lo agendo, déjame veo si hay oportunidad para mañana. Yo les hago una pregunta, ¿ustedes considerarían que Cornelio no tenía actividades al día de mañana, o esa noche, o la semana siguiente, o durante la semana? Por supuesto, el tipo era una persona importante dentro del imperio más importante del mundo en ese punto de la historia. Pero no pasó tiempo, no dejó que pasara tiempo, y Cornelio mandó por Simón Pedro. Otra cosa más que aprenderle a Cornelio. Y diría el Doc, Linares, Team Cornelio, yo también estoy de acuerdo. Y dice que los mandó después de haberles contado todo. Y por favor subrayen esa zona porque eso es todavía algo nuevo de Cornelio. Después de haberles contado todo, ¿cuántos hombres conocen que cuenten realmente todo lo que están pasando? ¿Cuántos hombres conocen que se guardan lo que viven? ¿Cuántos hombres conocen que realmente tengan una comunicación? La verdad es que no, muy poquitos, ¿sale? Por eso los que nos tengamos cerquitas, de verdad,
Búsquense, procúrense, de verdad, ajúntense pues. Cornelio les contó todo. Todavía nos da una cátedra interesante de comunicación. ¿Cuántas veces su esposa ha querido sacarles palabras, dos, tres, cuatro o más palabras, pues, de la comunicación? Digo porque el grueso puede ser ese, no porque todo sea el caso, pues, o sea el caso de todos, sino porque la tendencia nos lleva a pensar así. Me acuerdo de una ocasión que Luis Lorenzo decía que estaba contento su esposa porque ahora se comunicaba. ¿Te acuerdas, mi estimado Luis, que nos contaste justamente eso? Que estaba contenta tu esposa y estabas notando que tu esposa estaba contenta porque te estabas comunicando. Bueno, estaba haciendo como Cornelio ahora, contándole todo. Venga, ahora te voy a contar de muchas cosas, ¿no? Es algo interesante, ¿no? Pero acuérdense que también Cornelio ponía atención plena. Entonces es una mezcla de muchas cosas el Cornelio. Es bueno para comunicar, pero también es bueno para escuchar. Cuida a su familia, cuida a su esposa, ora, da limosnas, ¿de acuerdo? Es justo, piadoso y temeroso de Dios. ¿Se fijan? Bueno, sigue avanzando y dice el versículo número 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y descendía, y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había, dice, de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Dice, y le vino una voz, perdón, que decía, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió a él, perdón, la segunda vez, perdón, y le dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Eso se hizo tres veces y aquí el lienzo, perdón, aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. No quiero revisar cada simbolismo, ¿de acuerdo? Porque queremos seguir revisando a Cornelio, porque esa es la intención de este estudio, ver lo que pasa con Cornelio cuando ahora llega el Espíritu del Señor a su vida, ¿sale? Pero bueno, hay una parte preciosa con todo esto que seguramente en curso básico han revisado o van a revisar cuando tomen el tema de la alimentación, ¿sale? Porque justamente este Hechos 10 regularmente lo asocian con el tema de que ya se puede comer de todo, porque a Pedro se le dice mata y come, y a lo que Dios purificó no lo llames tú inmundo. Regularmente se asocia este Hechos 10 con comida, pero la verdad es que nunca se trata de comida porque te digo una cosa, nunca aparece que realmente coman comida. Nunca aparece datos, nunca hay evidencia en todo el capítulo. Si fuera realmente comida, estoy seguro que el autor habría escrito algo con respecto a qué sí comieron. Pero te cuento que aunque aparece un montón el rollo de que tenía hambre, estaba ayunando, era la hora tal y le prepararon algo de comer, pidió que le prepararan de comer, nunca parece que realmente haya comido algo que fuera inmundo. Entonces, ¿cuál era el contexto? Algo muy distinto que ahora está por resolverse y además es muy sencillo. Versículo 17. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu. Atención que el Espíritu es el que habíamos estado revisando ahorita. Dice, he aquí, tres hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo, y fíjate cómo presentan a su jefe, imagínate nada más, dice, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Otra cosa más, otro hallazgo más. El Cornelio no solo tenía de verdad gobernada bien su casa, no solo tenía una intimidad con el Señor disciplinada, no solo cuidaba a su esposa, no solo era varón temeroso, piadoso, daba limosnas. Además, el tipo tenía, atención acá, buen testimonio en toda la nación de los judíos. No solo era bueno para escuchar, no solo era bueno para prestar atención, no solo tenía buena comunicación, además de eso, era una persona con buen testimonio en toda la nación de los judíos. Dice, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndole entrar, los hospedó.
Y al día siguiente levantándose se fue con ellos y los acompañaron, y le acompañaron, perdón, algunos de los hermanos de Jope, ¿sí? Que por cierto, en el capítulo 11 y versículo 12 marca que eran aproximadamente 6 personas las que fueron con él. ¿Sale? Para que lo tengan presente ahí. Imagínate, la comitiva fueron entonces los tres, ya de regreso, los 3 hombres de Cornelio, Pedro y 6 hombres más. ¿De acuerdo? En total, 10 hombres, ¿no? Que van 10 hombres regresando a la casa de Cornelio. Qué raro, ¿no? Un 10. Qué raro, qué extraño que sean 10 hombres, entre ellos judíos, piadosos. Pedro, acuérdense que Pedro lo habíamos estudiado y que tenía un caso importante de personalidad. Un soldado romano, porque dice que mandó Cornelio junto con sus criados a un soldado romano de que fuera de alguien de confianza y 2 criados romanos. 2 siervos romanos. Qué extraño, ¿ah? Esa mezcla de comitiva llegando a la casa de Cornelio. Bueno, sigue avanzando. Dice que al otro día entraron en Cesarea y Cornelio se estaba esperando. Dice, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Vean nada más la actitud de Cornelio. Yo he conocido muchos hombres que entre más solos estén, mejor. Que entre menos gente tengan en casa, mejor. Que se engentan y que de plano dicen, ¿saben qué? En mi casa no. Bueno, Cornelio, ¿qué decía? En mi casa sí. Y claro, mandó a traer los más íntimos, por supuesto que sí, pero los trajo. Dice que estaba llena su casa o había convocado a parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, esta parte es preciosa. Dice, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate pues, yo mismo soy hombre. Les pregunto, ¿ustedes creen que un centurión romano tendría complejo con arrodillarse frente a otro hombre que no fuera romano, que fuera judío? Bien fácilmente tendría un gran complejo. ¿Cornelio tenía complejo? Nada, señores. Nada. Deja tú toda la parte espiritual, la parte de la piedad. Quita todo eso. Quítalo un momentito. ¿Y qué es un hombre como esta parte de teniendo... Es que era el Papa, no inventes. Esto se va a quedar grabado, ni modo. Es que ponen en el chat. Es que era el Papa. Pues imagínate, ahora lo tienes claro. O sea, el punto es, ¿cuántos de los hombres tenemos un complejo de verdad, por abrazar a otro hombre? ¿Cuántos de nosotros tenemos un complejo por intimar con otro hombre? Imagínate ahora hincarte y postrarse delante de otro hombre y dices, en la torre, por supuesto que no. Pero este Cornelio, con toda su corpulencia y con toda su poder y con todo lo que este tipo era y con toda la fuerza que tenía, no tuvo ni un conflicto, ni un solo momento en postrarse delante de Pedro. En hincarse, dice, vino y postrándose a sus pies, adoró. Por supuesto, no adoró a Pedro, adoró al Señor. Y Pedro tampoco entendía lo que pasaba y le dice, no, levántate, yo mismo soy hombre. Ahorita vamos a revisar eso del Papa, ¿eh? Ya me diste una pauta que la había cancelado porque aquí la tenía. Y dije, no, no importa, no vamos a ver lo del Papa, pero ya lo dijo Luis Lorenzo, así que vamos a ver al Papa al final. Y dice al final, dice, y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, ustedes saben cuán abominable es para un varón judío, dice, juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí se me ha mostrado, dice, me ha mostrado Dios, que a ningún hombre llame común o inmundo. Dice, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que ya les pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas. Ven cómo le digo que se relaciona con alimento, pero no es sobre alimento. Dice, yo estaba en ayunas. Perdón que me perdí un segundito. Dice, y a la hora novena, mientras oraba en casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limonas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí, en la presencia de Dios, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Yo les hago una pregunta y a ver ustedes qué dicen. ¿Cómo Cornelio sabía que estaban en la presencia de Dios? ¿Por qué Cornelio dijo, estamos en la presencia de Dios para escuchar tus palabras? Póngala ahí en el chat, ustedes a ver qué dirían.
¿Por qué Cornelio percibía que estaban en la presencia de Dios? ¿Y por qué dijo esas palabras? Para oír todo lo que Dios te ha mandado. La verdad es que Dios no había mandado nada a Pedro para decir, ¿sí? En ese punto Pedro iba a empezar a hablar. Pero ¿cómo era que Cornelio iba a tener claro, que estaban en la presencia de Dios? Qué interesante eso, ¿no? El tipo no solo era buen para escuchar, bueno para prestar atención, piadoso, temeroso de Dios, no solo daba limosna, no solo trataba bien a su esposa, no solo tenía buen testimonio con los judíos, además era sensible a la presencia de Dios. El mix de vida de Cornelio es precioso. Además era sensible a la presencia de Dios. Estaba ansioso por conocer la presencia de Dios. Estaba ansioso por recibir la presencia de Dios. Estaba ansioso por recibir a Pedro. Pero desde el punto previo él ya sabía que el Señor estaba allí. Y yo sé que tú puedes decir, pues bien fácil. Si se te aparece un ángel, claro que tiene la presencia de Dios. Por supuesto que sí. Pero el Mesías dijo claramente, entra en tu habitación y cierra la puerta. Y ora a tu Padre en lo secreto. Si no has hecho eso ni siquiera, no esperes al ángel para que lo empieces a sentir, a percibir y a ver. Porque mucho antes de que el ángel le apareciera a Cornelio, Cornelio con disciplina ya oraba, ya trataba bien a su esposa, ya la honraba como a vaso más frágil, ya cuidaba a su casa, ya tenía buen testimonio. ¿Cuáles son tus hábitos ahorita? ¿Qué hábitos espirituales tienes? ¿Qué hábitos espirituales te definen? Porque Cornelio te lo acaba de dar una masterclass de hábitos espirituales correctos. Entonces Pedro, versículo 34, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. El versículo 34, perdón, es el versículo que interpreta todo Hechos 10. ¿De qué trata Hechos 10? Para que nunca se les olvide, verso 34. Dios no hace excepción de personas. Eso es todo lo que trata Hechos 10, que Dios no hace excepción de personas. Y dice, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Ah, sí, ahí dice, mira, ¿se acuerdan que era temeroso de Dios? Ahí está, justo lo que dice. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel y va a empezar a dar su testimonio, Pedro. Lo voy a leer pronto, lo voy a leer rápido porque quiero llegar a otros puntos, pero no quiero brincarme esta parte, ¿no? Dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Ahora sí ya de todos. No como antes dijo solo varones judíos, ¿no? Ahora sí es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos, dice, de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, de todos los que todos los que en él creyesen, perdón, recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo, ¡pam!, cayó sobre todos los que estaban oyendo el discurso. Y los fieles de la circuncisión, es decir, las 6 personas que venían con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. O sea, sobre Cornelio, sobre su casa. Dice, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y por favor subrayen donde dice también como nosotros. Estaban replicando lo de Hechos 2. Dice, bueno, se estaba replicando. Dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron
que se quedase por algunos días. Conclusión rápida y parcial de todo esto. No se trata de comida, se trata de la acepción de personas, ¿de acuerdo? Que para Pedro era lo mismo igual comer un cerdo que entrar a la casa de Cornelio, ¿sí? Si tú le decías a Pedro, oye Pedro, ¿quieres una chuleta de puerco? Porque el puerco era lo que, lo que Pedro no comía, porque según Levítico 11 no se puede comer. Pedro decía, no, qué inmundo. Y luego Pedro le decían, Pedro, ve con Cornelio, y Pedro decía, no, qué inmundo. Para él exactamente lo mismo, para que se entienda, ¿está bien? A los dos les hacía el fúchila igual, ¿me explico? Guácala, o sea, lo igual, ¿me explico? O sea, el puerco y Cornelio eran lo mismo para él. Pero el Señor le necesitaba mostrar con comida, especialmente con animales, no con comida, con animales sobre la purificación de Cornelio. ¿Sí? Es algo bien interesante esto. Porque entonces, si hubiéramos visto esto, y esta es la parte con la que quiero cerrar ahorita, si hubiéramos visto que el lienzo bajaba, ¿de acuerdo? Y quitamos a los animales, estamos de acuerdo que estaría Cornelio en el lienzo que descendió, ¿cierto? Cornelio, perdón, estaría en ese liencito y le diría, este, Dios, Pedro, acepta a Cornelio en ese lienzo descendiendo, ¿no? Y Pedro diría, no, Señor, porque yo jamás ninguna cosa o inmunda pues yo me he acercado, pues. Y Dios le está diciendo, pero es que no está inmundo, ¿sí? Vean un momento, por favor, conmigo a Jeremías. Vamos a ir un momentito a Jeremías para ir cerrando. Eh, Perdón, antes de ir a Jeremías, vengan un momentito conmigo a Ezequiel 36. Lo vamos a necesitar un segundo, nada más para que tengan claro esta parte. Me gustaría que lo tuviéramos muy claro. En Jeremías 36, en el versículo número 25, Jeremías 36, 25, dice, esparciré sobre ustedes agua limpia, y serán limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. No voy a leer más, ahí está el versículo que les dije hace un ratito, Ezequiel 36, 27, pero el 25 establece la idea de que sí estarían llenos de inmundicia las personas. Por eso Pedro se le ocurre decir, mi querido Luis Lorenzo, no porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Común o inmunda. Estamos leyendo Ezequiel 36, 26, 25, perdón. Sí, estaba inmunda la persona de Cornelio, pero Dios le dice a Pedro, no llames común o inmundo a lo que yo ya limpié. ¿Está bien con esto? ¿Vamos bien? Ok, ahora dirás tú, pero ¿por qué con animales ese? ¿Por qué con animales? ¿Por qué no utilizó otra cosa? Porque el concepto de los animales nos muestra una bajeza espiritual y los instintos más bajos y más problemáticos de cualquier persona. Yo tengo una pregunta y por eso empecé con eso el concepto que hoy estamos revisando. ¿Qué pasaría si Cornelio no conoce a los judíos? Sería como un animal, ¿no? Cornelio hubiera sido como un animal completamente instintivo, completamente fúrico y completamente fuera de sí cuando llegase el momento. Piensen por favor por un momento en los soldados romanos. Piensen en sus actitudes y estos comportamientos, les digo, como instintivos, dirigidos por sus instintos. Cornelio tenía el peligro de ser así. Vengan conmigo por favor a Jeremías 31. Y te vas a dar cuenta de algo bien interesante. En Jeremías 31, a partir del versículo 27, te vas a dar cuenta que el rollo de los animales está más cerca de lo que te imaginas. Jeremías 31, 27 dice, He aquí vienen días, dice el Señor, en que sembraré de la casa de Israel, sembraré, perdón, la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de, ¿qué dice? Animal.
como si hubieras tenido una semilla mezclada, o mejor dicho, una semilla que se contaminó. ¿Y qué es la parte animal de contaminación? La parte que es instintiva, la parte que es reactiva, la parte que no se dirige por el Señor. Yo tengo una pregunta. Si Cornelio fuera instintivo, ¿sería justo, piadoso, temeroso de Dios? ¿Daría limosnas a las personas? ¿Tendría buen testimonio? Si fuera alguien instintivo, por supuesto que no. Cornelio estaba refinando su vida. Cornelio estaba sufriendo este proceso de refinamiento y de este proceso de pulirse delante del Señor. Probablemente porque Cornelio sabía que tan pronto lo soltara, el instinto le ganaría. ¿Alguna vez te has sentido en esa posición? Que sabes que si sueltas al Señor, te gana el instinto y te pierdes por completo. Qué bueno que lo puedas tener en conciencia, suponiendo que dijiste que sí. Porque te digo una cosa, si no fuera por el Señor, todos seríamos como animales. Y solo hay que voltear a ver a las culturas anteriores. ¿Por qué fracasó el Imperio Romano? ¿Por qué fracasó el Imperio Griego? ¿Qué era lo que hacían? Como instintos, como animales, con sus instintos más primarios, tomaban sus decisiones. Y dice después en Jeremías 31, a partir del versículo 33, versículo 31, perdón, dice, y también en aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Aunque parezcan como animales, que no se saben conducir, no se saben comunicar, no se saben prestar atención plena, no saben tratar a sus esposas, no saben comer correctamente, son instintivos, son reactivos, les hacen y ellos contestan de la misma forma, les pegan en la mejilla y las otras se la quieren pues regresar. No, 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 no pacto, dice el Señor. Si te dan en la mejilla, ofreces la otra. No reaccionas. Hablemos del año 2023. Si te suenan el claxon, no lo suenas. Dices, disculpa, tienes razón, perdón, a lo mejor no lo vi. Mi punto ciego. Ya se entiende lo que estamos diciendo, ¿verdad? Si me patean la reja, no ladro, no soy un perro. Exacto, mi querido Luis Lorenzo. No reacciona, sazona. Qué fuerte eso, ¿no? Digo lo del perro porque es un dicho. Hay un dicho y no me gusta para nada, pero se lo voy a decir y que quede aquí grabado. Hay un dicho que dice, ves que la perra es brava y le pateas la reja, ¿sí? Y siguiendo el dicho, pues le pateas la reja y ladra, ladra, ¿me explico? El perro, el animal. Bueno, pues tú y yo no, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que dijo Mefiboset? Mefiboset que dijo, ¿quién es este tu siervo? Como un perro para que tengas de él misericordia. Pues la verdad lo que estaba haciendo Mefiboset era entender su posición, pero no se estaba comportando como perro. Estaba comportando como alguien refinado y de mucho valor y de mucho honor. ¿Ustedes considerarían a un Cornelio que de verdad está refinado? Yo diría que sí. Logré extraer de Cornelio y de su vida por lo mínimo unas 17 cosas diferentes que nos deja de enseñanza. Y para cerrar se las quiero compartir y se las quiero recitar. Primero, una cualidad o propiedad de Cornelio era que era romano, italiano y con una gran tendencia hacia la vanidad. Era un líder de 100 soldados. Era soldado romano además. 4. Era piadoso y temeroso de Dios. 5. Era un buen sacerdote y funcional de su casa. ¿De acuerdo? Y justamente lo podemos analizar eso en Primera de Timoteo, donde dice que un obispado, que un obispo, alguien que anhele obispado, dice, gobierne bien su casa. Cornelio lo hacía. 6. Era disciplinado en sus tiempos de oración. 7. Estaba dispuesto a escuchar y a escuchar con atención plena. 8. No pidió nada cuando se le apareció el ángel. Realmente solo preguntó para entender. 9. Cumplía con voluntad divina. De acuerdo con la voluntad divina, tan pronto lo hacía. 10. Daba ofrenda a los pobres. Y hasta ese décimo, cuando se le aparece el ángel, le dice, eres acepto delante del Señor.
por estas prácticas y con estas prácticas daban el fruto de que el Señor le había aceptado. Número 11. Su práctica y su puesta en práctica era inmediata. No se esperaba al día siguiente ni a la semana siguiente y cuando necesitaba hacer algo lo hacía. 12. Era de buen testimonio en toda la nación. 13. No tenía complejos para humillarse o arrodillarse frente a Dios y menos tampoco frente a los hombres. 14. Era un buen convocador y un buen hospedador. 15. Era sensible a la presencia de Dios. 16. Era un muy buen esposo. Y el 17 no me acuerdo porque lo sacamos ahorita en lo que estábamos estudiando. Pero igual ya se quedó grabado y por ahí sacaré la lista y se los compartiré. Cornelio vivió lo que vivieron los muchachos en Pentecostés, lo que vivieron los discípulos en Pentecostés. Y solo puede pasar por causa de que el Espíritu del Señor esté presente. Te hago una pregunta sencilla. ¿Cuánto tomas en cuenta la presencia del Señor? Creo que es necesario prestar atención a personajes como Cornelio, que pasan desapercibidos, pero que definitivamente nos dejan una gran lección del poder del Señor. Y especialmente Cornelio, ¿ah? Porque igual, por ejemplo, podríamos hablar de Salomón muchísimo, pero Salomón nació en la cuna de un rey, nació como príncipe, con un gran privilegio y con un avance bastante importante. Y claro, lo que hizo fue mucho mayor que Cornelio, pero Cornelio era propenso a perderse. Y la labor del Señor con Cornelio fue específica y lo podemos notar en este Hechos capítulo 10. Hasta aquí, caballeros, nuestra lección y nuestra evidencia de que Shavuot es de las fiestas más importantes que podamos tener. Todas son importantes, pero quisiera que se cargara de mayor importancia para el próximo año con todo lo que implica antes de Shavuot, que es la cuenta del Homer, Shavuot, específicamente la fiesta, y después los 40 días que le suceden a esta festividad.